Y ahora íbamos por la parte de... Entonces ese de ciencia que Blanca y Fernanda están aquí, no hay drama, la campana ya sonó. Hola a todos y bienvenidos de vuelta, soy Fernanda y yo soy Blanca y me da muchísima alegría que nos acompañen una semana más nuevamente y que estén detrás de todo este cableado mental. Gracias por acompañarnos y recuerden que para que esta comunidad siga creciendo es muy importante que ustedes nos ayuden a compartir, que puedan suscribirse, darle like a la campanita que está abajo y también que puedan compartir los episodios a todos sus amigos para que ellos no se pierdan esta chispa de aprendizaje educativo y de conocimiento que queremos hacerles llegar a todos ustedes. Así es, Fer, y justamente esa idea de cableado que tenemos hoy nos lleva al tema que es tan controversial en el mundo educativo. Absolutamente, Blanquita, pero hay que hablar claro, hay que decir, cómo es. El tema de hoy viene a ser si los estilos de aprendizaje, mayormente conocidos como BAC, son un mito o una realidad, y si están avalados o reciben la luz de la neurociencia. ¿Qué dices, Blanquita? Te cuento que hoy vamos a hablar justamente de que si esto es un mito, si eso tiene una evidencia, si está profundamente estudiado. Pero antes de pasar a ese tema, ¿sabes? Te voy a contar un poquito mis experiencias dentro del BAC. Pero, ¿qué son? ¿Qué es el BAC? ¿Qué es el BAC? ¿O cuál es el tema ese tan controversial del que hablábamos al inicio, ¿no? Vamos a hablar justamente y estudiar de los estilos de aprendizaje. ¿Será que los estilos de aprendizaje existen? Pero ¿Tienen antes, evidencia? ¿qué significa BAC? Bueno, los estilos de aprendizaje vienen por se dice que vienen por distintos canales. Canal visual, canal auditivo o canal kinestésico de percepción para que la información ingrese a nuestro sistema y la procesemos. Entonces, en fin, a lo que iba. Cuando estábamos en la universidad, Fer, yo sé que seguramente te recuerdas. Obviamente. Yo me acuerdo mucho que cuando estudiábamos esto, nos los enseñaban como que es una verdad absoluta que funciona. No leíamos al respecto si habían evidencias de investigaciones, de estudios de investigaciones de que realmente eso estaba haciendo... Es que te lo dan en la universidad, tendrían que estar respaldadas. La realidad es que es lindo tener en la universidad oportunidades de leer papers de investigación. Y es algo que probablemente cuando nosotras nos estábamos formando no existía tanto, obviamente. Creo que no existía la facilidad con la que ahora se pueden acceder a todos estos estudios científicos. Exacto. Ahora, claro, vos entras a Google Academy y buscas los papers, investigaciones de algún tema en interés que tengan. Eso, buen dato para que ustedes lo hagan, estudiantes que nos miran. Pero bueno, el punto es de que nos los daban y nos los enseñaron como una verdad. Entonces yo era una fiel defensora de los estilos de aprendizaje. De hecho decía, no, es que el niño no está aprendiendo, es que no le estás enseñando por su estilo de aprendizaje. Entonces vos defendías que para que un niño aprenda mejor, el docente o el educador tiene que enseñarle en el estilo para que él estaba diseñado. Ajá. O sea, que su cerebro, que el cerebro del niño o del estudiante estaba diseñado. No sé si el cerebro, pero no me acuerdo de que nos hayan enseñado desde esa perspectiva. Pero ¿de dónde viene el aprendizaje? Sí, el aprendizaje viene del cerebro. Pero yo te estoy hablando de cuando nos enseñaron. Ya, por eso, pero yo te pregunto si vos defendías eso. No defendía de si su cerebro aprendía a través de lo visual, defendía de que su estilo, que no tenía ningún otro fundamento, porque era un fundamento teórico basado en la subjetividad de quien nos estaba enseñando. Porque no me acuerdo que me hablaban de que era su canal visual, auditivo, kinestésico, que lo llevaba a la percepción cerebral. No nos los enseñaron desde esa forma. Simplemente nos hicieron hacer pruebas. Y ahorita me estoy acordando. Recuerdo, lo que nos enseñaron y nos los daban como una teoría, algo que va a ser una base para tu ejercicio profesional, es que tenías que hacer justamente un cuestionario
no te lo presentaban como un test, porque efectivamente no había manera, creo yo, de defenderlo como un test, pero el resultado que te salga, esa es tu mejor manera de aprender. Y que si no estás aprendiendo es porque no estás utilizando lo que te salió. Exacto. Bueno, igual cuando lo aprendimos en la U éramos, pues, sería, no sé, cuarto semestre, quinto semestre de la universidad, que lo aprendimos. Y me acuerdo muy bien que cuando hicimos esa prueba, nos agrupamos. Ay, todos los kinestésicos por acá. Ay, todos los visuales por allá. Ay, todos los auditivos por allá. No sé si te acordás. Me acuerdo Nos porque tenía que... segregamos dentro del aula. Y ahora te acordás pienso, que ¿dónde nos estaban hicieron hacer dinámicas, o sea, y qué Sí. difícil. ¿Cómo puedes aprender siendo kinestésico? O sea, saltando todo el tiempo. Y bueno, el punto es de que estamos yendo a cómo en ese momento yo defendía tanto y buscaba herramientas y decía, ay, mi niño es visual, o es más visual, mi niño es más visual. Y es que solamente tengo que mostrarle todo esto, lo que sea visual. Pero, ¿sabes qué? Te soy sincera, después en el mundo laboral, actualmente, y desde que salí de la U, no apliqué nunca, no intervine de manera directa con estas pruebas o estos cuestionarios, porque si bien en ese tiempo no tenía tanta lectura al respecto de los estilos, vamos a decir, si los estilos de aprendizaje están plenamente respaldados por evidencia de que sí funciona, o si hay otra cosa que está haciendo que funcione, nunca los apliqué. O sea, nunca las tomé con un estudiante, nunca lo usé como medio de intervención, porque obviamente me fui formando Es luego. que disculpa ahí, a mí no me cuadra, Uh-huh. creo que nunca me cuadró, pero a veces es como que tratas de adoptar una verdad que te la dan, y como es una verdad que te están enseñando, es que en el tema de intervención a mí, obviamente ahora mucho menos, no me cuadraba cómo podías aplicar eso. Y bueno, pero ¿qué es lo que dice la neurociencia desde la perspectiva más rígida y dura? ¿Cuál es el debate que está teniendo esta corriente de que si existen o no existen los estilos? Porque ciertamente hay una fiel creencia desde la comunidad educativa, pedagógica, maestros, profesores y también colegas que dicen que sí, tenés que ver los estilos de aprendizaje. Eso me gustaría, Uh-huh. o sea, que podamos hablar o me puedas decir, en la ciencia, como dijiste, la ciencia dura, la que se mete al cerebro, la que estudia todos los procesos neurobiológicos, Uh-huh. ¿es aliada a la neurociencia de este Uh-huh. estilo de aprendizaje? ¿O es su crítica, es su detractora? ¿Qué dice? Bueno, las investigaciones en psicología, en neuropsicología, neurociencias cognitivas, que están respaldadas, vamos a decir que son asociaciones dentro de la APA, ellos refieren de que no existe suficiente evidencia o la evidencia no es lo suficientemente robusta para dar lugar a de que los estilos de aprendizaje son los que funcionan o que existen, sino que ellos refieren de que es más un neuromito y que los estilos de aprendizaje son neuromitos y más allá de que es un estilo de aprendizaje, hay un fondo que realmente es lo que funciona. Muchas veces, como te decíamos, es una percepción de una comunidad de profesionales, profesores o educadores o un grupo de personas, y hasta me incluyo en algún momento, lo creía así, y al ser una percepción grupal, hace de que de alguna manera también sea hasta una forma de confirmar, ¿no? Ese sesgo de confirmación, ¿no? Pero mira, funciona. Porque hay un grupo grande que lo está defendiendo. Ajá, porque hay un grupo de personas que lo dicen, que lo transmiten, que lo divulgan y que lo hablan, pero sin tal vez profundizar un poco sobre si realmente existe un estilo de aprendizaje o existen preferencias de aprendizaje. Y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante, Welfer. Exactamente, Blanquita. Me gusta la palabra que usaste, que es neuromito. Entonces, un neuromito es una verdad o supuesta verdad que está siendo desmentida o sacada a la luz, refutada por la neurociencia. Sí, lo que pasa es que existen muchos neuromitos, ¿no? Muchos neuromitos, probablemente ahora lancemos algunos cuantos, no es el tema, sin embargo, existen varios, pero es porque es más fácil creer
que funciona y son como muchos sesgos de confirmación, mucho... Ay, se me fue la palabra, pero cuando querés... ¿Querés reafirmar? Sí, más o menos. Bien, y siguiendo bueno con esto que decís, entre lo que es el mito o el neuromito y la evidencia. O sea, yo te hablo ahora desde mi experiencia. Vos decías que vos llegaste a defender esta teoría o esta postura en este caso. Más que teoría, ahora yo la veo como una postura en cuanto a los procesos de enseñanza. Pero, por ejemplo, en mi caso, tal cual, igual cuando te hacían los cuestionarios y te decía, ay, usted es visual o usted es auditivo y ya este papel me dice esto, pero no tiene un baremo que lo respalde. Entonces, y yo que trataba de estudiar, y siempre te lo he comentado, o sea, yo necesito ver, yo necesito organizar mi esquema gráfico, utilizar colores. Mi mano necesita registrar, porque efectivamente el aprendizaje sí se da a través de un proceso de memoria, pero no es una memorización repetitiva, sino es una memorización variada, o sea, repetir el contenido a través de diferentes métodos, recursos. Y lo que decís vos, que tal vez hay una orientación a cómo te sentís más cómodo y a cómo te motiva más el aprendizaje, poder conectar estas ideas. Y efectivamente yo cuando decían, ay no, visual, kinestésicos, y te querían separar por grupos, es como que, entonces, y yo te lo llegué a decir, o sea, entonces yo no soy normal porque yo nunca, únicamente no me sentía visual, porque también me encantaba escuchar, leer, y necesitaba el movimiento de la escritura para poder integrar todo el aprendizaje. Yo decía, no, yo no estoy bien, porque aquí esta teoría dice que tengo que tener un único estilo de aprendizaje, y no funciona así. Igual una persona aprende por una sola vía sensorial. Sí. Y bueno, los estilos de aprendizaje creo que, o sea, hablando en sí, es un neuromito que hay que desmitificar, que hay que sacar a la luz, que hay que hablarlo, que hay que enseñarlo y explicarlo, porque como dijiste, no hay evidencia científica. Y yo también he leído bastante que hay muchos estudios a lo largo de los años que han tratado de validarlo y que se ha puesto en investigación, pero los resultados no muestran una mejoría segura que te dice es porque utilizó el back que esta persona ha mejorado en el estudio. Como iniciaban el proceso de investigación, terminaban con los resultados similares. O sea, no había una mejora significativa que los pueda respaldar científicamente. Exacto. Y si gustan, vamos a dejar en la caja de descripción algunos datos, algunos papers de investigación que hablan sobre los estilos de aprendizaje y las evidencias que se tienen ahora en función a los estudios que se han realizado a grupos de personas. Porque si ustedes lo puedan leer, lo puedan igual que desglosar, desmenuzar y poner en los comentarios lo que le parece que realmente está pasando en ciertas investigaciones. Y por otro lado, a ver, las neurociencias no dicen tipo que sí es un neuromito, pero es por un tema perceptivo, es decir, no hay forma, dice este grupo de profesionales y sociedades científicas en psicología, neuropsicología, de que por sí solo existan los estilos de aprendizaje y solamente porque sos visual, auditivo o kinestésico vayan a funcionarte las cosas. Y existe esta percepción un poco distorsionada, omitida, o tal vez a través del sesgo de confirmación de las personas que dicen que funciona y buscan que de alguna manera que funcione. Hay un match entre estilo y método, es decir, no existe el aprendiz por sí solo de que a través del método visual solo aprenderá, ¿no? Al contrario, somos seres que recibimos información constantemente por todos los canales de información. Y no significa que porque yo soy visual voy a anular mis otros sentidos y no voy a recibir información a través de la parte táctil, auditiva, y eso no me va a ayudar a procesar de mejor manera, sino me va a empeorar porque yo solo soy visual. Al contrario, toda la información es necesaria para ayudar a que puedas interpretar y puedas procesar la información
de mejor forma, entendiendo mejor el contexto. Y bueno, obviamente esta teoría también menciona de que el hecho de que creer que solo tenemos predominancia en un estilo de aprendizaje, en una sola vía de ingreso de información, también hace de que pierdas valor a esforzarte al esfuerzo cognitivo, y obviamente al cerebro lo que no le gusta es esforzarse porque no quiere gastar energía, porque quiere resguardar y sobrevivir, porque tiene que cuidarte, porque mil cosas Y aprendiendo pasan algo nuevo, claro. sobre todo si no comiste bien, si no dormiste bien. no dormiste y tenés mucho a nivel propioceptivo, muchas cosas internas también, o si tenés una mala alimentación, o sea, hay muchas cosas que influyen en la percepción. Y no significa que vaya a anular los otros canales. Entonces, obviamente es más fácil decir eso, ¿no? De que, sí soy visual y yo solamente aprendo por lo visual. Y al cerebro está chévere, así no se esfuerza por lo otro, ¿no? Entonces, la confusión, porque yo creo que se da una confusión, la confusión cae en que se confunde estos estilos con la preferencia de estudio. Sí, creo que va porque también los que enseñamos desmerecemos un poco también el trabajo en la metodología. Me refiero a que cuando estamos enseñando a un grupo de personas, imagínate enseñar a 30 niños en un aula y vos decís, voy a enseñar a través de los estilos de aprendizaje. Claramente por eso muchos profesores dicen, no funciona, porque el profesor tiene que pensar en diseñar su aula para 30 trayectorias a aprendices que tienen sus propios contextos internos, con sus propias dinámicas familiares, con sus propios sistemas de alimentación y hábitos alimenticios y hábitos de estudio, porque son singulares, son distintos. Sus propias motivaciones, sus propios intereses. Imagínate, no todas las personas somos iguales. Exacto, imagínate un profesor que de repente tiene que hacer para los visuales, para los kinestésicos, para los auditivos, o sea, y creo yo que ahí la estresamos al profesor y obviamente el profesor tal vez por eso no quiere. Por eso se llega a convertir incluso, creo yo, en un obstáculo. Porque uno, limitas al que enseña y limitas al aprendiz. Claro. Porque lo quieres encasillar en una idea de pensamiento de que soy solo visual, y a eso recae en lo que vos decís. O sea, no me voy a esforzar, o si soy solo visual, voy a omitir todo lo que pueda aprender a través de lo auditivo. Exacto. O a través de los kinestésicos. Exacto. Y ahí caemos en una tendencia a evitar realizar el esfuerzo cognitivo. Exacto. Y ahí está el hecho de que también el profesor o el que está enseñando desmerece el método. Y más allá de que sea el estilo de aprendizaje lo que hace que el niño aprenda, claramente, más allá de ser su estilo, no es el estilo, es el contexto que está haciendo que ese niño, esa persona, tenga una situación de aprendizaje favorable. ¿Y qué es lo que está funcionando ahí? El método. El método que usa el profesor, el que está educando, para que el niño o la persona aprenda. Y ahora, cuando sos adulto, no es que exista un estilo, sino que las neurociencias cognitivas mencionan que es mucho más acertado decir que tenés preferencias de aprendizaje. Yo prefiero aprender escribiendo, haciendo esquemas, subrayando, caminando y hablando en voz alta y leyendo. Y un claro ejemplo, te puedo decir ahora, antes de pasar al otro punto, es que mis hermanos estudian medicina. Mis hermanos estudian medicina y vos viste, en casa tienen una pizarra. Y cuando mis hermanos están estudiando, hacen literalmente lo que nosotras hacíamos cuando estábamos estudiando. 20.000 papelógrafos. 20.000 papelógrafos, pero ahora ellos, gracias a la tecnología, vamos a decir que usan sus herramientas tecnológicas, pero también necesitan, como vos dijiste, la escritura. Como si no va a registrar el cerebro. Y esa es la parte kinestésica también, pero no significa que sea su estilo. Y de repente cuando yo la veo a mi hermana, lo veo a mi hermano en la pizarra gigante, haciendo mapas mentales, poniendo fotos de los tejidos
fotos, imágenes visuales en todo su esquema, y de repente los veo de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, repitiendo en distintas situaciones y con distintas estrategias el mismo contenido, hasta cantando, bailando, de todo. ¿Para qué? Para que su memoria lo registre y se vaya a largo plazo. Utilizan las estrategias mnemotécnicas, ¿no? Que es como que cantar exacto. Una sigla y y repetir lo que significa. Exacto, y eso nos va a llevar a la idea de que no es que sean las BAC, ¿no? Y el planteamiento de las neurociencias cognitivas es que hay una enseñanza multimodal, multisensorial. Porque el aprendizaje es multimodal. ¿Por qué? Porque aprendemos con todas las vías y los canales sensoriales. Y esto nos lleva a un concepto muy importante, por ejemplo, o sea, algo fundamental. Es lo que siempre, y estuvimos hablando, lo decimos en todos los talleres que damos, en todas las capacitaciones, incluso en anteriores episodios hemos hablado de esto muy brevemente, pero los procesos cognitivos no se dan de manera aislada. Por eso es que esta teoría o esta postura de estilos de aprendizaje no podría encontrar la suficiente evidencia científica para decir que funciona en las personas. Un niño con dificultades de aprendizaje, entonces, ¿cómo lo haría? Si ya tiene una dificultad de aprendizaje y encima querés que únicamente sea visual, porque los procesos cognitivos siempre interactúan de manera simultánea al mismo tiempo. No es que voy a escuchar auditivamente, voy a estar percibiendo y se va a aislar o se va a restringir mi canal visual. No. Y lo estás etiquetando. Todo funciona, exactamente, todo funciona de manera simultánea e integrada. Ningún proceso cognitivo funciona de manera aislada. Por ejemplo, la memoria de trabajo, que es tan fundamental para que se consoliden los procesos de aprendizaje, que es recibir la información del exterior, como ahorita percibimos la luz, percibimos el sonido, estoy aquí acariciando el gatito, y esta información me permite integrarla en mi cerebro, secuenciarla, ordenarla para emitir una respuesta, ya sea verbal, hacer conjeturas de tus experiencias escrita. Previas. Exactamente, incluso aunque no sean previas, o sea, ahí entra la resolución de conflictos, o sea, si no hay algo previo que me anticipe a qué solución dar, es resolución de conflictos netamente, pero toda esa información que ingresa al cerebro nunca es solamente por una vía, es por eso que no hay lo volvemos a repetir, no podría funcionar dentro de espacios, especialmente los académicos, clasificar, por no decir, ¿qué sería? Segregar, separar a los estudiantes. ¿Y dónde está la inclusión ahí? No, pues porque, o sea, es como yo te digo, esa dinámica la recuerdo muy bien porque nos pedían hacer los visuales y busquen una dinámica, cómo aprenderían visualmente, y ahí uno se tiene que inventar cualquier macana. Los auditivos las tenían más fácil y los kinestésicos. No, pero vos te pones en la práctica, en la vida real. ¿Eso es funcional? Real, no, para nada, es como decíamos, pobres docentes. Vos decís 30 alumnos, hay cursos que tienen de 40 a 50. Que no es nada pedagógico. Bueno, pero eso significa que la respuesta es que los aprendizajes significativos se van a dar a través de estrategias y metodologías desde un enfoque multimodal, multisensorial. Y esto aplica para todas las personas, para todas. Lo que tienen las personas son preferencias de percepción de información para pasarla a la memoria de largo plazo, ¿ok? Y hay algo importante también, y no solamente hablamos de aprendizajes básicos, cuando ya estamos en una edad de adquirir aprendizajes más complejos, de una índole abstracta, el cerebro necesita muchas interconexiones de la memoria, del lenguaje, de la visoespacialidad, del razonamiento lógico-matemático, para poder integrar, procesar y consolidar el aprendizaje, porque se consolida cuando pasa la memoria de corto plazo. Yo sé que muchos van a decir, no, pero yo no necesito leer porque yo solamente lo escucho y ya lo sé. Yo soy auditivo, escucho una vez al docente y ya lo sé. Sí, pero lo vas a aprender solamente para tu examen. Ya a ver, de aquí de memoria. La otra semana te vas a acordar, lo vas a poder defender, posiblemente solo el 50%. Y después, de aquí a un año, no se convierte en un aprendizaje significativo. Exacto. Si no hay la repetición funcional, le digo yo. Sé que tiene muchos otros términos, pero una repetición funcional. Hoy lo leo, mañana lo escribo,
después se lo expongo a alguien y ahí estás repitiendo y estás Exacto. memorizando Exacto. de una manera significativa. Exacto. Bueno, ahí voy a agregar algo, ¿no? Muchas veces me pasaba cuando estoy con mis estudiantes, con mis pacientes, me dicen, ay, es que dicen, lo que estás diciendo, aprendo hoy, pero luego se me olvida la siguiente semana, porque estás aprendiendo de manera memorística. Y la primera pregunta que les hago es, ¿cómo son tus estrategias de aprendizaje? ¿Cuál es la metodología que usas para aprender? ¿Y qué hábitos tenés? O sea, no les pregunto, y por eso ahí les digo, no les pregunto cuál es tu estilo de aprendizaje, porque eso es subjetivo. Imagínate vos que ese día vos estabas cansada, no comiste, estabas aburrida, estabas con dolor de cabeza. No va a ayudar a que porque solo tu estilo funciona y vas a tener una buena nota. No, tenés que tener, como vos mencionaste, metodologías y estrategias que sean funcionales en tu vida y que sean vistas en distintas situaciones. Y a todo esto, cuando pasa esto, de lo que mencionas, lo que hacemos es etiquetar a las personas, y no está bien. Y por otro lado, lo que hacemos es no generarles la posibilidad de que ellos puedan atreverse a salir de su zona de confort y pasar a esa zona de aprendizaje donde existe la realidad en función a qué me sirve, qué tengo y cómo puedo ser mejor y cómo puedo aprender mejor. Y ahí está el concepto de neuroplasticidad, que seguramente ahora lo vas a mencionar, y que lo que nos hace pensar es que cuando no te sometes a distintas estrategias o a aquello que te genera esfuerzo cognitivo, no vas a tener como que una batería cognitiva para más adelante. Se llama reserva cognitiva. Pero ahí entra también el término, eso, y el término de la metacognición. Claro. O sea, no vas Pero la entender. reserva cognitiva es aquello que te permite generar más conexiones neuronales para más adelante. Pero antes de pasar a eso, explícanos qué es la neuroplasticidad, Fer. Bueno, la neuroplasticidad para mí no es un término, es una definición y es un hecho, porque es algo que se da neurobiológicamente en el cerebro, que viene a refutar, para mí viene a refutar directamente toda esta postura de estilos de aprendizaje únicos para cada persona. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para aprender algo nuevo, desaprender y volver a aprenderlo. O sea, y esto justamente hice un videito en mi TikTok personal, que es el superpoder del cerebro para aprender cosas nuevas. Y algo que me gusta de la neuroplasticidad, y justamente lo estábamos comentando ayer, es que también ahí llegamos a pensar que la neuroplasticidad únicamente se da en niños pequeños, y no es así. La neuroplasticidad es un proceso cerebral, neuropsicológico, que se da a lo largo de toda la vida. Esto nos indica que nosotros tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas, así seamos adultos, tus padres tengan más de 50 años, pueden meterse a desarrollar nuevas habilidades, porque no es únicamente para contenido académico. Cuando nosotras como psicopedagogas hablamos de aprendizaje, no nos estamos refiriendo únicamente a textos de colegio, a textos de universidad o a capacitaciones técnicas. El aprendizaje se da en todo momento de la vida, desde que nacemos hasta nuestros últimos días de vida. Recibimos información del contexto, del ambiente, constantemente, o sea, siempre. Y nuestro cerebro está procesando esta información, está dando soluciones, y de cada una experiencia que tenemos sacamos un aprendizaje. Nos quedamos, por ejemplo, no sé, hoy veníamos y aprendimos que no hay que ir por tal avenida a tal hora porque es mucho tráfico. Entonces la neuroplasticidad permite esto, que vos podás razonar, encontrar una solución y memorizarla, o sea, que se vaya a la memoria de largo plazo porque entendiste que funciona, que te sirve y que podés ejecutarlo y aplicarlo en tu vida. Eso, Lenquita. Así es. Y la verdad que el cerebro es el órgano más estudiado, creo, igual todos, pero me refiero a que es más estudiado porque aún se sigue estudiando. Es profundo, sí, aún es infinito. Aún se sigue estudiando, aún se sigue tratando de entender,
aún tratamos de entender el cerebro, la mente, los pensamientos, el razonamiento, la memoria, por qué pasa lo que pasa, por qué pensamos lo que pensamos y un sinfín de cosas, por qué aprendemos cómo aprendemos. Y bueno, entonces, al ser así el cerebro es el órgano más dinámico que tiene nuestro cuerpo, nuestro sistema biológico. Al ser dinámico significa que es plástico, es decir, que se puede, vamos a decir que trabajar, rehabilitar, en algunos casos hay colegas que trabajan en esa área, y por lo tanto, el poder exponerte a distintas situaciones de aprendizaje va a hacer que generes nuevas redes de conexiones que te van a permitir hacer vamos a decir, una red específica de un nuevo aprendizaje y por lo tanto vas a tener una nueva memoria. Se va a ir a tu esquemas de memorias y vas a estar guardadita ahí la información. Pero eso, ¿por qué? Porque lo pudiste ver en distintos escenarios y se creó la red. Y eso, de alguna manera, igual trata de explicar el conectoma que nosotros tenemos. Y entonces, lo que significa y a lo que va todo esto es de que, chicos, anímense, arriesguense a que, ay, esto parece que me va a costar nada, inténtalo, hacelo, porque eso te va a ayudar a tener una carga cognitiva, una reserva cognitiva que cuando seas adulto, créeme que la vas a necesitar. ¿No? Claro. La vas a necesitar. Pero no es algo como concreto que va a estar ahí, vas a abrir el cajón, no, como vas a Bob tener muchas Esponja y redes. que vas a sacar. No, es algo que automáticamente se va a ir dando, ¿no? Claro, O sea, porque es mientras más experiencias, mientras más situaciones de aprendizaje que te lleven a que te tome más tiempo, te esforces un poquito más, vas a crear más redes de neuronales, más redes de aprendizaje, más redes que sí, como digo, son reservas para cuando estés más grande y las necesites para prevenir ciertos acontecimientos que tengan que ver con la memoria. Bueno, eso no es el capítulo de hoy, no es de lo que estamos hablando, pero te ayuda bastante, ¿no? Y eso pero es es lo que bello está de muy la relacionado, es imposible no llegar a comentar estas partes, porque si Sí. hablamos de aprendizaje, hablamos del cerebro, y al hablar del cerebro, como dijiste, es tan extenso que todavía se sigue estudiando. Ajá. Por ejemplo, se siguen descubriendo nuevas partes, como la ínsula, que nunca me voy a olvidar. Escondidita. Entonces es ¿Así? inevitable no mencionarla, y es muy Exacto. importante porque si hablamos de un tema tiene que estar respaldado por algo. O sea, Exacto. El mismo hecho, el hecho de que el cerebro sea un órgano dinámico, plástico, y que necesita distintas experiencias, y no es que sea visual y solamente la parte visual es la que trabaja y porque es motora, solo la parte motora trabaja, no. Significa que como es dinámico, todo se va articulando y todo va trabajando en la misma sintonía, ¿no? en la misma simbiosis. En la misma simbiosis, en la misma sintonía, y lo que hace es una estrategia, reforzar a la siguiente, reforzar a la otra, y eso hace que se consolide Es que es la base. un aprendizaje, y ahí, chicos, ahí se va a tu memoria a largo plazo y no te vas a olvidar, créeme, nunca. Pero es como ¿por qué? decir, porque están esas reservas cognitivas. Están, exacto. ¿Pero por qué? ¿Y por qué tal vez se confunde, ¿no? Las neurociencias no dicen de que todos aprendemos igual, no. Dice que todos podemos aprender de distintas formas. Y eso no significa estilo único de aprendizaje, significa metodologías que pueden ser usadas por todos. A vos te funcionó de esta manera, a vos de esta otra manera, a vos de esta otra manera. Pero no significa que no vayas a usar todos los sentidos que tenés a nivel de senso-percepción para entender lo que estás tratando de aprender. ¿Y a qué se refiere este punto? Que nosotros necesitamos lo visual para poder comprender de alguna manera más fácil el contexto. Es decir, que es mucho más... comprender, o sea, como que el más, cerebro lo pueda organizar. Le exacto. estás dando le estás dando forma a esa información que tal vez te entró auditivamente o mediante la lectura. Exacto. Necesitas concretizarlo. Lo organizás como mencionas y eso reduce la carga cognitiva, ¿no? Luego pasa probablemente, y no a la parte motora, ¿no? Y no significa que soy kinestésica pura, no, sino que yo necesito lo motor para poder hasta autorregularme,
¿no? Yo necesito moverme porque así bajan mis niveles de ansiedad y cuando estoy hablando, entonces bajan tus niveles Y de ahí, ansiedad, te estás autorregulando, estás teniendo mejor control inhibitorio, por lo tanto tenés mayor foco de atención, ¿no? Y luego está la parte auditiva, que está la parte auditiva, no porque es el estilo, sino porque es el canal que tenemos las personas para poder recibir información, es de que al poder escuchar al otro o al poder escucharme a mí misma, estoy haciendo metacognición. Y algo que le fascina al cerebro es aprender a través de historias. Mientras más historias le contés y más cháchara se haga, es mucho más fácil procesar para el cerebro, ¿no? Entonces, no es de que sea solo visual, kinestésico o auditivo, es que usas todos estos canales para poder aprender. ¿Y cómo puedes hacer para aprender mejor? Poner distintas situaciones que involucren estos tres canales. Así vas a poder llevarlo a tu memoria a largo plazo. plazo. ¿Podríamos decir que los estilos de aprendizaje son una pseudociencia? Podemos decir que los estilos de aprendizaje no tienen, o sea, los estilos de aprendizaje para mejorar tus procesos de aprendizaje no tienen una base sólida que nos dé la evidencia suficiente para decir de que se da por el simple hecho de que tenés un estilo de aprendizaje que hace que aprendas de esa manera, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que las PAC son neuromitos. Es muy fuerte para la comunidad decirle que es una pseudociencia. Es un término muy fuerte. Porque no llega a... Porque no llega a ciencia. Porque no llega a una teoría más sólida. Sí. Mentira. Bueno, esta es nuestra postura. Lo que dijiste es muy importante. Sabemos que hay muchos colegas, muchos profesores, muchos educadores que se apoyan en esta propuesta teórica y tal vez puede sonar fuerte, pero es nuestra postura, es lo que nosotras, no es que decidimos creer, es en lo que nosotras basamos nuestro trabajo, porque como psicopedagogas siempre estamos buscando trabajar en base a respaldo científico, a métodos, a teorías, a estrategias que tengan una evidencia científica. Entonces, ¿qué nos invita o qué les invitamos nosotros desde la postura de la neurociencia a que podamos también dar ese paso a experimentar, a poder permitirse establecer tanto procesos de enseñanza, metodologías de enseñanza, como cuando ustedes estén, no sé, estudiando la maestría, haciendo un curso, incluso leyendo un libro, poder hacerlo y tratar de hacer este proceso utilizando todas sus vías sensoriales. Porque como hemos dicho, el aprendizaje se da a través de un canal multimodal, o sea que utilizamos la vista, utilizamos el oído, utilizamos el sistema vestibular, la postura, el movimiento, que eso nos permite poder encontrar, ya por así decirlo, esta preferencia de aprendizaje. Yo ya tengo bien claro todos mis métodos de aprendizaje, te los he comentado siempre, a mí me funcionan todos, me funciona leer, me funciona ver, me funciona escribir, hacer mis papelógrafos y yo no ocupo lapiceros, por ejemplo. Yo lo que ocupo para escribir son marcadores de colores. Pero ¿por qué te funciona, amiga? Porque lo acabo de explicar hace un momento. Porque las neurociencias dicen que lo que funciona es el aprendizaje multimodal, multisensorial. Necesitas usar todos tus canales de información y percepción para consolidar y llevarlo a la memoria a largo plazo, sobre todo si es información tan compleja como medicina, ingeniería, administración, o sea, todas las ciencias, todas las carreras universitarias deben pasar por este proceso o pasar por esa área. Entonces, como recomendación psicopedagógica, les puedo decir que no usen solamente los test de BAC para poder iniciar sus procesos de intervención, ¿ok? Porque pueden ser muy subjetivos y más allá de lo que puede tener como una situación de que me guste y que tenga esa preferencia personal, hay que verificar si existe la validez suficiente para aplicar estas pruebas.
siendo más de un tinte subjetivo, porque puede que esa persona al momento de ser evaluada a través de ese cuestionario haya tenido un día terrible, ¿no? O Y que no luego quiera someterse. van a sentir lo que en algún momento llegaste a sentir y lo mencionaste hace un momento, ¿no? Claro, o sea, no encasillo en ninguno de los que me dicen, porque yo necesito los tres. Entonces, ¿qué es lo que te dicen ahí? Por eso es que puede llegar a ser un obstáculo o un limitante más que todo. Sí, un Si limitante. si no me encuentro, entonces nada me funciona. ¿Y te genera ¿Qué es lo ansiedad? que te genera ansiedad? Y comienza, creo yo, ahí el rechazo hacia lo académico. ¿Por qué tenemos ahora tantas personas que rechazan leer Claro, o que rechazan aprender? y bueno. Por ejemplo, vos ayer en la entrevista que te hicieron hablabas de algo muy importante. O sea, tenemos una malla curricular saturada, o sea, estudiantes que están haciendo un mínimo esfuerzo por aprender porque los llenan de tareas, los llenan de actividades que no les gustan, que tal vez no están pensadas para ellos, que no están utilizando la estrategia metodológica adecuada, porque bueno, ahí entran muchos otros factores desde la postura del docente también. Y eso nos lleva a otro punto también tan importante, que porque es necesario poder, ni siquiera es innovar, porque esto no es innovar, la neurociencia, ¿cuántos años ya tiene en estudio, en promulgación de esta postura científica? Así que no hay innovación, nosotros realmente ya estaríamos haciendo actualizándonos en las buenas prácticas de enseñanza. Santa Cruz está en el último lugar en calidad académica aquí en Bolivia y eso es algo preocupante, no únicamente para el ámbito psicopedagógico. Esto tiene que ser una preocupación real para el ámbito a nivel ciudad, a nivel de todo el municipio. Entonces, por eso lo que vos decís de los cuestionarios y de evitar exponer a estudiantes a situaciones que puedan generar frustración, por ende ansiedad, porque no me dijeron que tengo que hacer esta tarea porque soy kinestésico, un ejemplo, y nunca lo va a poder hacer. Va a llegar, va a pasar al día siguiente o estudió hoy, jueves, la lección y el lunes es el examen y te va a responder. No te va a responder. Entonces, así es. Entonces, recomendación psicopé. Si sos psicopé, no uses solamente los cuestionarios BAC para iniciar tus procesos de intervención. Necesitas hacer pruebas neurocognitivas con evidencia, con respaldo, con validez, con estadísticas que te muestren la realidad del perfil de aprendizaje de tu paciente. Y si eres profesor, no uses igual las BAC para iniciar tu planificación de curricular, porque probablemente te llegues a estresar y te llegues a frustrar como profesor. Lo que tienes que hacer es también realizar un diagnóstico de las necesidades educativas que pueden presentar tus estudiantes y en función a eso derivar a los estudiantes que tal vez muestran algún desafío significativo para que un profesional te pueda orientar y te pueda ayudar con tu proceso de aprendizaje también dentro de aula, y a los demás ocupa estrategias multisensoriales para que sea de eficiencia en tu aula y tengas a tu grupo de estudiantes mucho más felices, motivados, porque están aprendiendo por todas las vías de ingreso de información. Así que adaptemos los recursos que tenemos según la tarea que vayamos a dar y sobre todo entendiendo de que el cerebro, al ser un órgano dinámico y plástico, nosotros conociendo nuestras preferencias de aprendizaje, entendiendo cuáles son los mejores métodos que nos funcionan, podemos ser los arquitectos de nuestro propio cerebro, como decía Ramón y Cajal. No es que podemos, creo que tenemos que ser. Bien, ya antes de poder ir cerrando, bueno, si bien hablamos a los docentes y a los estudiantes, bueno, en casa también, ¿no? A los papás, a las mamás, a las personas que prestan servicios de apoyo escolar en casa, buscar la preferencia en cuanto a la metodología de estudio de sus chicos, de sus niños, de sus adolescentes. Y lo mismo entra en la educación superior, donde tienen que adquirir, memorizar o aprender mayor cantidad de contenido complejo. Ya no es algo básico, o sea, es algo complejo, algo más abstracto, que posteriormente lo van a tener que ejecutar en su labor profesional. Así es. Y con esto llegamos a la gran final de este gran viaje cerebral. ¿Ok? La gran conclusión de las neurociencias es de que no somos una sola vía de aprendizaje
Y si bien las BAC con su buena intención, porque tienen buena intención, o sea, no es que lo hacen de malo, hay una buena intención en el fondo de todo este enfoque, es entender también cómo aprendemos, sigue siendo un neuromito. Y que el verdadero superpoder del aprendizaje está en las distintas estrategias y metodologías de enseñanza y en la flexibilidad del cerebro para aprenderlas. Así es, Blanquita. Nuestro trabajo como psicopedagogas es poder, uno, transmitir información, pero también explicarla para que pueda haber esa liberación de pensamiento. Gracias, ya estamos llegando al final. Bueno, no estamos, ya llegamos al final. Gracias por acompañarnos durante todo este episodio. Los invitamos a que ustedes puedan experimentar. Atrévanse a experimentar, así siempre se han centrado como el modelo educativo de siempre en leer, 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 leer. Bueno, atrévense, no sé, a escuchar un audiolibro. El mapa no es el territorio. Exactamente. Váyanse a no sé, a una plaza, salgan al jardín, qué sé yo, vean un video, vean un podcast del tema que les gusta, experimenten otros canales, otras vías sensoriales, otros métodos para poder aprender. Y el próximo capítulo vamos a hablar justamente de otro, no superpoder, pero de esta parte de que, ¿será que el cerebro es flojo? ¿Te referís a la procrastinación? Sí, exacto. Y hoy vamos a tener otro momento para reflexionar, pensar, cuestionar y analizar si realmente nuestro cerebro es flojo y no le gusta aprender o no le gusta hacer las cosas. ¿Será que hay un fallo? ¿Será que hay un fallo? No lo sé. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. No olviden que si disfrutaron este episodio como nosotras, porque realmente nos encanta hablar del cerebro, no olviden dejar su like, darle clic a la campanita para suscribirse y compartir. Y próximamente ya estaremos anunciando el lanzamiento del siguiente episodio. Gracias por estar con nosotras, nos despedimos y será hasta el próximo capítulo. Adiós. Besitos.